Estimados colegas y estudiantes del Tecnológico de Monterrey, es para mí un placer introducir al profesor Ángel María Carracedo Álvarez, un amigo personal y prominente científico español. Él es catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela, donde realizó sus estudios de medicina y doctorado. Es investigador y experto internacional en genética humana, médica y forense. Ha recibido importantes distinciones tanto en su país como en el exterior, tales como el Premio Nacional de Genética, la Medalla de Galicia, el Premio Rey Jaime I a la Investigación Médica, entre otros. Fue uno de los pioneros mundiales en el desarrollo de la genética forense y de la implementación de los métodos genómicos para analizar la variación genética humana. Dirige la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica y el Centro Nacional de Genotipado del Instituto de Salud Carlos III. Este último desde el 2002. Su grupo de medicina genómica en la Universidad de Santiago de Compostela integra 10 grupos de investigación y cuenta con plataformas tecnológicas de última generación y cerca de 100 miembros entre personal de investigador de diferentes nacionalidades. El profesor Carracedo es jefe del grupo CIBERER y coordinador del área de genética de biología y sistemas del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela. Ha publicado más de 780 artículos, incluyendo algunos en journals como Science y Nature. Y esos trabajos cuentan con más de 27,000 citaciones, alcanzando un H-index de 79 en Scopus. Es editor de la revista Forensic Science International y miembro de 15 revistas internacionales en diferentes áreas de la genética humana. A continuación, los invito a que escuchen su conferencia Desarrollo e implementación de la medicina personalizada en España, donde nos presentará los retos que están comenzando a superarse en torno al desarrollo de la medicina genómica en ese país. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. La verdad que es un placer para mí, aunque tenga que ser esto tan virtual y no me guste tanto como estar presencial y estar con todos ustedes, pues es un placer para mí estar con todos ustedes y agradezco mucho la invitación del doctor Augusto Rojas y de los organizadores para estar este ratito y para hablarles de lo que es la medicina personalizada, de lo que está representando en medicina y de lo que estamos haciendo en España y en la estructura que dirijo, que es una estructura de genómica trasladada a solucionar problemas de salud en nuestra comunidad autónoma de Galicia, que es una región muy lluviosa pero bonita en el noroeste de España. Y les voy a contar primero qué es esto de la medicina personalizada. La historia es un poco ya más antigua. La medicina siempre desde el principio persiguió personalizar tratamientos, no es algo que sea nuevo, aunque esté tan de moda. Empezó hace 70 años, cuando se vio que algunas personas que recibían fármacos tenían reacciones adversas muy graves y que se podían explicar por la genética. Era el caso de personas que recibían antipalúdicos o sulfamidas y tenían variantes deficitarias de una enzima, que es la glucosa 6-sulfato deshidrogenasa, y hacían entonces anemias hemolíticas muy severas. Y también otro ejemplo que llamó la atención era que cuando se operaba una persona y se anestesiaba, con la anestesia se da un miorrelajante que es la succinilcolina. Y gente que tenía variantes deficitarias de colinesterasa sérica, pues tenían una parálisis flácida y muchas veces se morían. Y entonces unos investigadores, un americano que se llamaba Motulsky y un alemán que se llamaba Friedrich Bockel, dijeron, a esto le vamos a llamar farmacogenética, porque es evidente que hay variantes genéticas en las personas que condicionan la respuesta a fármacos y que muchas veces esas reacciones pueden ser muy graves. Cuando escribieron un libro y apareció un término y una disciplina que tuvo muy poquito progreso. Aparecieron en la década de los 60 los polimorfismos en los citocromos, variantes genéticas que nos explicaban respuesta a fármacos, pero no tenía mucho progreso hasta que, como en todo, vino el proyecto Genoma Humano, el gran boom de la genómica, y se introdujo un nuevo término que fue el término farmacogenómica.
viene a ser lo mismo, pero como en un mercado como en un mundo como el que os voy a contar, que es el de los fármacos, que es muy regulado, las agencias reguladoras necesitan definiciones precisas. Y el Comité Internacional de Nomenclatura definió farmacogenética como aquellas variaciones a nivel del ADN que explican la respuesta a los fármacos, y la farmacogenómica como aquellas variaciones a nivel del ADN y del ARN que explican la respuesta a fármacos, es decir, no solamente secuencia, sino también expresión. Pero los términos se utilizaron de forma muy sinónima. Ya en los años 2000 apareció otro término, medicina personalizada. La idea era un poco más integradora. Se trata realmente de ver grupos de individuos que respondan con más eficacia o peor a un fármaco. Y no solamente con genómica, sino con biomarcadores de cualquier tipo. Algo que pueda marcar, que pueda medir o que permita medir porque unas personas responden mejor y otras responden peor. Y se introdujo así el término de medicina personalizada, y más recientemente se introdujo otro término, que es el término de medicina de precisión. El de medicina personalizada es un término que es más común en Europa, el término de medicina de precisión más común en América. Y hoy día, para no volvernos locos, normalmente la gente le llama medicina personalizada y de precisión, y así no nos peleamos unos ni otros por un nombre que a fin de cuentas quiere decir lo mismo. Y la mayor parte de los biomarcadores que permiten hacer esto son biomarcadores genómicos, pero no son los únicos. Yo les voy a hablar sobre todo de estos, porque son los más importantes actualmente. Y también quiero empezar por decirles que estos cambios no se piensan que vienen de la academia. Viene motivado, o viene este boom nuevo de la medicina personalizada, viene de la mano de la industria farmacéutica porque está teniendo problemas muy serios para poner fármacos en el mercado. Ya ven que, por ejemplo, para la COVID todavía no hay ningún fármaco realmente que resuelva nada. No solo es que se tarde mucho tiempo y que tengan un gasto de producción cada vez más alto, sino que para aprobar un fármaco saben que lo aprueban agencias reguladoras, por ejemplo, en Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá, no sé si en México, la FDA, en Europa es la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, y para aprobar un medicamento se necesita que sea más eficaz o menos tóxico que lo que hay en el mercado. Antiguamente, los medicamentos se caían en fases clínicas por problemas de toxicidad y por farmacocinética impredecible. Pero hoy día los químicos hacen maravillas con las moléculas y cualquier cosa puede ser drogable. El problema es que es muy difícil conseguir más eficacia. Hemos llegado como un plató del 55% de eficacia. Dense cuenta que no es mucho, ¿eh? Un fármaco de primera línea terapéutica, la eficacia media de lo que tratamos es el 55%. Pero es muy difícil superarlo. Y les voy a explicar ahora, dentro de un momento, por qué. Y es la base de esta necesidad, de esta superación de este porcentaje, por lo que surgió la idea de la medicina personalizada. Pero también las reacciones adversas a fármacos son muy importantes. Representan entre la cuarta y sexta causa de muerte en los países desarrollados. Se muere más gente de reacciones adversas directas a fármacos que de accidentes de tráfico en el mundo. Y no solamente es fármacos contra el cáncer, ¿eh? Y esta es otra cosa que es también muy importante considerar, porque si pudiésemos identificar a las personas que responden más mal a los medicamentos o hacen efectos adversos, pues ya se imaginan que la medicina progresaría muchísimo. El motivo por el que esto sucede es lo que en su momento llamé la paradoja del desarrollo de los fármacos en la actualidad. Los fármacos se aprueban, como saben, por ensayos clínicos en grandes grupos de poblaciones, como se han aprobado las vacunas contra el coronavirus, y se mira la eficacia en poblaciones. Pero los médicos no tratan poblaciones, tratan personas. Y las personas pueden hacer efectos adversos y no se comportan del todo igual, porque somos distintos, porque la variabilidad es la ley de la vida. Somos distintos porque es la única manera de que una especie pueda sobrevivir. Somos distintos porque la genética, y esto es común a toda la vida en la Tierra, nos hace distintos. Los seres humanos somos muy poquito distintos porque llevamos muy poquito tiempo en la Tierra, pero la variación en cualquier especie es importante porque aquella especie que no varía está condenada a la extinción. Por eso necesitamos variación. Los seres humanos, como les digo, somos muy parecidos.
porque llevamos en la Tierra apenas 200.000 años. Variamos sobre todo en dos regiones. En la región de los HLA, porque es la que nos explica, porque lo hemos necesitado para tener una respuesta a las infecciones. Y esto variamos más en regiones cálidas de la Tierra, en todo lo que son regiones tropicales de la Tierra, y también en el polimorfismo de los enzimas que detoxifican los xenobióticos, porque hemos pasado mucho hambre en la historia de la humanidad y hemos tenido que comer todo lo que estaba a nuestro alcance. Y ahí variamos también muchísimo. Pero el motivo de la falta de eficacia, de la dificultad de aumentar la eficacia en los fármacos, es otro que tiene que ver con el concepto de enfermedad y con la heterogeneidad de la enfermedad. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la fiebre? ¿Una enfermedad o un síntoma? ¿Qué me dirían? Seguro que un síntoma. Y si les digo qué es la hipertensión, qué es el asma, qué es la artritis, qué es la diabetes, qué es la esquizofrenia, me dirían una enfermedad. Y yo les digo, ¿y por qué? En medicina creo que nos hemos ido confundiendo, identificando lo que es enfermedad o síndrome con signo y síntoma. La fiebre es un síntoma porque aumenta la temperatura, pero la hipertensión es que aumenta la tensión y diabetes que aumenta la glucemia. Y la artritis la definimos como calor, rubor y color en una articulación. ¿No ven que es todo lo mismo? ¿Y por qué decimos entonces la fiebre pensamos que es un síntoma? Porque por una vez sabemos que la fiebre la produce una infección. Pero de las otras cosas es que no lo sabemos bien por qué se puede producir una artritis realmente. Y ahora imagínense que piensen que la fiebre es una enfermedad y la tratan con un antibiótico porque piensan que como es una enfermedad que conocemos, la tratamos todas las fiebres con un antibiótico. Pero es que una fiebre la puede producir un traumatismo, una reacción alérgica. Los psiquiatras ven hipertermias malignas malísimas. Claro, nuestro antibiótico solo funcionará si empleamos uno de amplio espectro, igual en el 30% de las fiebres. Y por mucho que hagan, jamás conseguirán aumentar la eficacia, porque es que la fiebre son más cosas. Por eso necesitamos clasificar lo que llamamos estratificar la enfermedad. Como podemos hacer con la fiebre y decir, esta es una fiebre por una infección, esta es una fiebre por una reacción inmunológica, esta es una fiebre de esquizofrenia. Necesitamos hacer lo mismo con todo. Y es así cuando surge la idea de la medicina personalizada. Por un motivo, la enfermedad es heterogénea. Incluso la enfermedad más genética, aunque les parezca mentira, es ultra heterogénea. Imagínense, por ejemplo, la retinosis pigmentaria, que es una enfermedad genética, es la ceguera más frecuente del adulto. Es una enfermedad genética que cursa con lo mismo en todos, una degeneración del epitelio pigmentario de la retina y un electroretinograma, que es muy típico. Sabemos que la producen hasta 150 genes distintos. Significa eso que la retinosis pigmentaria son más de 150 enfermedades distintas, pero nosotros la vemos como una única. La enfermedad es heterogénea y necesitamos biomarcadores para estratificarla y dividirla en su causa. Y la segunda cosa y esto tiene que ver con la eficacia, y la otra cosa que le contaba, cuando tomamos un fármaco, como tenemos variantes genéticas en nuestros enzimas metabolizadores y transportadores y en las dianas, respondemos distinto. Y esto tiene que ver con la seguridad. Ven estos chicos, esta gente tan sonriente, que afortunadamente no tienen que usar en esta foto mascarilla, son mozabitas del norte de África. Es gente que tienen una enzima metabolizadora que se llama el CYP2A6, son más de la mitad metabolizadores ultra rápidos. Significa esto que la mitad de los fármacos que empleamos en psiquiatría no tendrían efecto en estos pacientes. En cambio, en poblaciones europeas tenemos un 10% de metabolizadores lentos para este CYP, que significa que los medicamentos van a ser muy eficaces, pero nos van a producir muchos efectos secundarios. Necesitamos, por lo tanto, biomarcadores, por una parte, para estratificar la enfermedad y, por otra parte, para ver la respuesta a fármacos. Y encontrar biomarcadores tiene 3 fases. Una es descubrirlos. Otra, una vez los descubrimos, alguien tiene que decir que valen. Es lo que se llama la validación y la aprobación reguladora. Y una vez
sabemos que valen y la ficha técnica del medicamento te dice que hay que emplear, que hay que hacer ese biomarcador antes de darlo, lo siguiente es que alguien te lo haga y que los médicos lo pidan y que alguien lo pueda hacer. Es la parte de traslación. La parte de descubrimiento ha venido facilitada por la gran revolución que supuso la secuenciación del genoma humano, que saben que empezó con el proyecto Genoma Humano. Bueno, realmente empezó con este señor que ven a la izquierda, que es Fred Sanger, que descubrió una técnica de secuencia que todavía hoy día se emplea y que le valió su segundo premio Nobel de Química. Es la única persona que llevó 2 premios Nobel de Química y que posibilitó el genoma humano. El proyecto Genoma Humano tardó 12 años con muchos miles de investigadores de muchos países del mundo y supuso una gran revolución en medicina. Pero ahora ha habido una nueva revolución, que es la secuenciación de nueva generación, que permite hacer lo que se hizo en el proyecto Genoma Humano en un año. Podemos hacer en laboratorios como el nuestro muchos genomas al día. El coste que fue de centenares de millones de dólares o euros para nosotros, o pesos para ustedes, cuesta 400, 500 euros un genoma entero. Son tecnologías que evolucionan muy, muy deprisa, que cada vez son más baratas, que exigen de todos modos una cosa, una gran capacidad de computación, porque el análisis de la variación es complejo. Pero están teniendo consecuencias muy importantes en este tema de la medicina personalizada. Primero, permitiendo diagnosticar en la práctica totalidad de la enfermedad genética mendeliana, que era muy difícil hasta ahora. Las enfermedades genéticas que se heredan, mendelianas, son raras, pero son muchas. El 85% de las enfermedades raras son genéticas. Y aunque son raras porque tienen una frecuencia baja, en conjunto suponen que el 10% de la gente las tiene. También están produciendo una cosa. Están estratificando la enfermedad común que tiene más componente mendeliano. Un ejemplo son los trastornos del espectro autista, que saben que son trastornos del neurodesarrollo, que está aumentando su frecuencia muchísimo en todos los países del mundo. En Estados Unidos es 1 en 50, en España es 1 en 100 recién nacidos. Aproximadamente en el 35% de los casos podemos encontrar hoy día el gen causal. Hay más de 100 genes involucrados en autismo. Significa que una enfermedad que es común la estamos dividiendo en muchas enfermedades raras. No solo es importante esto, sino que porque nos puede explicar por qué algunos niños que tienen autismo tienen también discapacidad intelectual o problemas del corazón o epilepsia o problemas metabólicos, sino que además podemos clasificarlos en grupos. Por ejemplo, sabemos que esos genes, muchos son genes de sinapsis, que producen epilepsia y problemas cardíacos, o genes de neurodesarrollo, que producen discapacidad intelectual, o genes de remodelado de cromatina. Es decir, una enfermedad que es compleja, como ven, la estamos subestratificando, la estamos dividiendo. Y esto unido a los avances que se están produciendo en terapia génica y celular, se están produciendo realmente una revolución. En este momento hay tratamiento para un poquito más de un centenar de estas enfermedades genéticas raras, pero se espera que de aquí hasta el 2027 va a haber tratamientos para más de 1000 enfermedades genéticas raras. ¿Cuál es el problema? Que esto supone un coste importantísimo para los sistemas de salud. Y el desarrollar un fármaco para un grupo pequeño de individuos es muy caro, pero también la gente que lo sufre tendrá derecho y debe tener derecho igualitario a recibir tratamientos. ¿Cómo solucionamos esto? Pues es un reto, desde luego, de la humanidad y hay que abordarlo. En cáncer, la secuenciación también ha producido una revolución enorme de la mano de una serie de proyectos internacionales, de los cuales el más importante fue el Consorcio Internacional del Genoma del Cáncer, que permitió ver. España aquí participó por primera vez en un proyecto de estos grandes, porque en el proyecto Genoma Humano no había participado, y los países se dividieron los cánceres por los distintos tipos de cáncer para secuenciarlos, y España, en un consorcio que nosotros participamos, se ocupó de la leucemia linfocítica crónica. El conocimiento del genoma del cáncer permitió un avance enorme en lo que se llama target therapy, terapias dirigidas. En cáncer, la supervivencia se explica
por la revolución que ha producido estas terapias dirigidas, que ha aumentado muchísimo en prácticamente todos los tumores la esperanza de vida de los pacientes con cáncer. Y ya prácticamente todo lo que hay en cáncer es medicina personalizada. Y lo último, la siguiente aproximación que ha habido es hacer estudios masivos genómicos en poblaciones y utilizar técnicas que se llaman de GWAS. No consiste en analizar como lo que es la secuenciación todas las letras del libro del genoma, sino solamente, que es enorme, sino solamente una letra por cada página del libro, como 1 millón de letras. Esto nos permite analizar miles y miles de personas. Y por ejemplo, ahora con el doctor Augusto Rojas, que también está involucrado, tenemos un proyecto muy grande de COVID. Se lo pongo como modo de ejemplo. Queremos saber por qué algunas personas tienen COVID severo y otras son asintomáticas. Esto depende de los genes, depende del virus también, pero de los genes depende mucho. O porque algunas hacen tromboembolismo y se mueren, o hacen una neumonía terrible y se mueren, o hacen pues, cosas distintas, vasculitis o arritmias. Entonces, se trata de coger 2 grupos, por ejemplo, graves y personas asintomáticas. Y en ellos analizo 1 millón de letras y recojo miles de individuos. En el proyecto que les estoy diciendo, estamos analizando 20.000 individuos. Y analizo 1 millón de letras en cada individuo, que son las que ven aquí. Estos colores son todo el millón de letras. Y comparo unos y otros. Y ven aquí una letra que es muy distinta en casos y en controles, muy distinta en los que tienen severidad y los que no tienen severidad. Y así encuentro un marcador que tiene que ver con el riesgo de COVID y una potencial diana para un fármaco contra la COVID, contra la enfermedad. Pero claro, si tengo que hacer 20.000 pacientes y 1 millón de marcadores, significa que tengo que hacer 20.000 millones de estudios. ¿Dónde se hace esto? Pues en centros que tengan capacidad robótica y máquinas para poder hacerlo. Y en España tenemos uno que dirijo yo, que se llama el Centro Nacional de Genotipado. Casi todos los países tienen uno. Y en España tenemos 2 laboratorios, uno en Madrid y otro en Santiago. En Santiago se está mejor que en Madrid, se lo digo por si un día quieren venir, aunque es más pequeñito. Y allí ayudamos a todos los investigadores que quieren hacer este tipo de estudios. Los estudios de GWAS, que es como se llaman este tipo de estudios, están permitiendo entender el componente genético de la enfermedad, están estratificando la enfermedad común y la mayor parte de los biomarcadores de respuesta a fármacos han sido encontrados con estudios de este estilo. Y así se han encontrado marcadores de respuesta a fármacos. En este momento, en aproximadamente la mitad de los fármacos que tenemos tienen un biomarcador genético. Y en la mayor parte, tanto en Europa como en otros países, están recogidos en ficha técnica. Las agencias reguladoras en ficha técnica, cuando un fármaco tiene un biomarcador de respuesta o de efectos adversos, lo indican como que el análisis de ese biomarcador es obligatorio. Esto es cuando tiene consecuencias importantes para la salud. Por ejemplo, el abacavir, que es un antirretroviral. Hay personas que tienen un HLA determinado que si lo toman se pueden morir. Por eso en la ficha técnica del medicamento pone, antes de dar el abacavir, es obligatorio hacerle el HLA, porque hay gente que se puede morir. Cuando pone recomendado, es que es muy útil, aunque no se mueran, pero que les vendría muy bien porque pueden porque puede no valerles para nada o puede producirles efectos secundarios. Accionable es que también es útil hacerlo. Informativo, eso es si te lo paga tu sistema de salud. Y si se meten en esta página web que se llama FastGKB, y no sé si le podrá ser, pero yo estaría encantado de dejarles y que compartiesen la presentación. Si se meten, pueden poner todos los medicamentos y ver cómo la FDA, EMA o otras agencias reguladoras tienen la recomendación de los medicamentos existentes. Pero no los usan todos, no los usamos todos los médicos, no se piensen, muchos no sabemos ni que existen. En los que son muy responsables son los oncólogos. Normalmente hay muchos marcadores que sí se emplean, en oncología habitualmente los emplean,
A nadie se le ocurre hoy día dar, por ejemplo, trastuzumab para cáncer de mama, Herceptina, sin antes ver si esos pacientes sobreexpresan un gen que se llama el ER2, porque solo pacientes que tienen el ER2 expresado, que son un 10%, les hace efecto. A los otros solo les hace daño. O lo mismo anticuerpos monoclonales contra el FGR, el panitumumab o cetuximab para cáncer de colon rectal. Aquellas personas que tengan unas mutaciones determinadas en KRAS no se les puede dar, porque solo les daría toxicidad y no efectos secundarios. Y después hay fármacos que son específicos para un tipo de tumor. Por ejemplo, inhibidores del PAR para mutaciones en BRCA o el imitanib para el ordenamiento BCR-ABL en la leucemia linfocítica crónica y cada vez más. Hoy día ya les digo que toda la oncología es prácticamente toda personalizada y con targeted therapy. En otros casos se podrían beneficiar mucho, pero se emplea menos. Un ejemplo es la psiquiatría, donde la mayor parte de los medicamentos que se emplean son metabolizados por CYPs y se podría beneficiar mucho, pero y en algunos es obligatorio. Por ejemplo, pimocida. Ayer mismo le daba una charla a los psiquiatras de mi hospital y no lo sabían y daban pimocida. Y yo decía, oye, que si le dais pimocida y no le hacéis el CYP y os denuncian, se os cae el pelo, porque en la ficha técnica viene bien claro que es obligatorio. O sea, hay que tener cuidado y además que le vendrá bien a los pacientes. Como lo emplean poco, y por eso se lo estaba contando, aquí lo que hemos hecho es un plan en Galicia, que acabamos de empezar, donde nosotros trabajamos para el sistema de salud en público en España y particularmente en Galicia prácticamente todo el sistema de salud es público. Y hemos hecho un plan donde le hacemos a todos los enfermos que estén recibiendo 2 antipsicóticos de POT, que son aripiprazol y, bueno, ya no me acuerdo del otro, pero 2 antipsicóticos de POT, y a todos los niños que van a ser tratados en psiquiatría infantil, un panel de biomarcadores para que los médicos puedan ajustar mejor los tratamientos y hacerlos mejor. También lo tenemos organizado para que en menos de 72 horas, después de la primera visita, en la historia clínica electrónica tengan un resultado. De modo que los puedan llamar para ajustar la dosis o cambiar el medicamento si ese medicamento no les es efectivo. Y bueno, y decirles que el futuro pasa mucho por la integración de biomarcadores. En este momento el 90% de los biomarcadores que hay son genómicos. Es todo vinculado a la genómica. Pero ya empieza a haber marcadores de epigenética y biomarcadores de transcriptómica y otros biomarcadores. Habrá proteómica. Dentro de poco tiempo habrá biomarcadores para muchas cosas. Y la idea además es integrar toda la información que tenemos para hacer mejores tratamientos. Yo creo que aquí va a jugar un papel muy importante la inteligencia artificial, porque integrar toda esta información va a ser muy difícil. Y seguramente los médicos acabarán teniendo apps que les ayude a orientar tratamientos y orientar diagnósticos con ayuda de inteligencia artificial. Si no, me parece que va a ser muy difícil. Y ya con esto voy a acabar por contarles el gran proyecto que estamos haciendo en España, un poco alineado con las estrategias europeas. Prácticamente todos los países europeos están implantando planes nacionales de medicina personalizada, porque ya no es el futuro de la medicina, es el presente de la medicina. Y tenemos que educar a los profesionales y tratar de trasladarlo muy bien. Y entonces en España, el año pasado, y Augusto me pidió que les contara esto, salió a concurso un programa del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Ciencia y Tecnología que se llama Programa Impact, que es la base estructural sobre la que se va a desarrollar a partir de este año el Plan Nacional de Medicina Personalizada. Tenía una dotación bastante buena para nosotros, que no somos menos ricos que Francia, Reino Unido, vamos, somos de los países europeos más pobres, pero bueno, para nosotros estaba muy bien, 27,5 millones de euros. El Plan Nacional de Medicina Personalizada tiene muchos más, incluye también un programa de terapias avanzadas. El Plan Nacional el Impact salieron 3 programas,
Uno de medicina predictiva, otro de ciencia de datos y otro de medicina genómica. El de medicina predictiva, la idea es tener una cohorte con seguimiento de 200.000 personas en España en la que se le recojan datos clínicos que tengan muy numerosos y datos genómicos y que tenga seguimiento, o sea, que se sigan esos pacientes todo el tiempo. El programa de datos lo coordina el Centro de Supercomputación de Barcelona y ahí se pretende, en una estructura federada con distintos sistemas de computación, el meter todos esos datos clínicos, genómicos y tenerlos compilados, federados además con otros sistemas europeos. Y el de medicina genómica, que coordino yo, es un plan en el que en Europa, en España, tenemos 3 centros ya de secuenciación que ya han comenzado a funcionar, 3 grandes centros que tienen grandes aparatos de secuenciación y robótica, que son Barcelona, Pamplona y Santiago. En el futuro próximo habrá otros 2 en Madrid y en Andalucía. La sede de Andalucía todavía está por determinar. Y todos los hospitales, va a haber unos expertos clínicos y todos los hospitales nos mandan las muestras para secuenciar en tres grupos de casos: enfermedades raras, cáncer, porque nos importa cáncer hereditario no diagnosticado y mutación somática en cáncer, y el tercero en farmacogenética, biomarcadores de respuesta a fármacos. Y bueno, esto está muy coordinado con una iniciativa europea que se llama el proyecto de 1 millón de genomas. Reino Unido concluyó ya el proyecto de 100.000 genomas y está también actualmente con un proyecto de 1 millón de genomas. Estados Unidos también. Pues Europa también quiere el 1 millón de genomas. Es una estructura, es una acción en la que participan en este momento todos los países europeos. La iniciativa española también la coordino yo con el director del Centro de Regulación Genómica, que es Luis Serrano, y pretende hacer exactamente lo que les acabo de contar en Impact, pero a nivel europeo, y tener todo federado y todo coordinado. Y dirán, ¿para qué? Pues para progresar en 3 aspectos. Uno es en diagnóstico de cáncer, en que todo el mundo tenga derecho igualitario a que cuando tenga un tratamiento que tenga que haber un análisis genómico para cáncer o para el diagnóstico de una enfermedad rara, tenga todo el mundo derecho a ello y poder conseguir en enfermedad rara los objetivos del IRDIC, que todos los pacientes que tengan una enfermedad rara tengan un diagnóstico desde 1 año a partir de los síntomas. Esto es nuestro objetivo. Y ya un poquito más a largo plazo, el intentar predecir el riesgo de enfermedad común para poder anticiparse a los problemas. A mí me gustaría saber si voy a tener hipertensión o un problema cardíaco de mayor para tener una mejor alimentación, o saber qué voy a hacer, o si voy a, si voy a tener cáncer. En este momento, la única manera de conseguir eso es utilizando, haciendo estudios de GWAS, que ya les conté lo que es, masivos en cohortes enormes. En este momento, prácticamente lo único que es trasladable es la predicción de riesgo en cáncer de mama, que se está ya empezando a incorporar en algunos proyectos piloto en Europa. No me refiero al cáncer de mama hereditario, me refiero que eso ya hay. Me refiero a que cuando les hacen el screening con mamografías de cáncer de mama, aquí ya ven que hacen un corte por una única cosa, que es por la edad. Pero es que no solo importa la edad, importa si uno es obeso, si tuvo hijos o no tuvo hijos, si tiene unas características genéticas determinadas o no. Ya tenemos programas para poder predecir eso muchísimo mejor. Y entonces los queremos emplear para poder, a lo mejor algunas personas a los 30 años ya hay que hacerle un screening de cáncer de mama, y otras a lo mejor no se lo tienen que hacer en la vida porque no tienen riesgo ninguno. Esto es un poquito lo que queremos hacer poquito a poquito con todas las enfermedades. Y también ligado a todo esto, cada vez que encontremos un gen de una enfermedad es un programa, es una potencial diana para fármacos. Y aquí también hay iniciativas europeas muy grandes. Yo, si se meten en esta, es una que coordinamos nosotros con 2 farmacéuticas que son Johnson & Johnson y Lilly para dianas para cáncer,
que, como está abierta una expresión de interés, son dianas genómicas que se van encontrando y sobre las que queremos hacer medicamentos, acelerar la búsqueda de medicamentos. Y como está abierta la expresión de interés, porque esto está todo cubierto, se lo digo por si quieren investigadores que estén oyendo, pues participar en el programa. Y yo nada más, darles las gracias por la atención, decirles que la medicina personalizada ya no es un futuro, es un presente, que es algo imparable en medicina, que está suponiendo un antes y un después porque permite que los medicamentos sean eficaces y que tengan menos efectos secundarios, y que a mí me gustaría que todo el mundo se beneficiara en todos los países de forma totalmente igualitaria. Para mí hay 3 cosas con las que la humanidad entera no debería jugar, que son la educación, que es la justicia y la salud. Y por lo tanto mi lucha es que por lo menos en Europa todo el mundo tenga acceso equitativo a estos avances que está produciendo la medicina, y me gustaría que fueran extendidos igual a todos los países del mundo. Yo decirles que este es mi grupo de investigación. Es un grupo muy grande, no es de investigación y de traslación, son más de 100 personas. En el grupo tenemos 170 personas. Pero la verdad que es un ambiente muy bonito. Ahora tienen todos máscaras y no podemos hacer estas fiestas, pero todo llegará. Y aquí ya les digo que son ustedes muy bienvenidos. Tenemos siempre gente mexicana en el grupo, ¿eh? Y además son siempre buenísimos los estudiantes mexicanos, y se quedan aquí, ¿eh? Que es lo que más alegría me da. Aunque yo soy el que tengo ganas de irme para allí. Siempre le digo a Augusto, a su mujer Rocío es de Monterrey. Digo, no, es de ¿dónde es? Hay Dios que me va a matar. Bueno, es a donde me quiero ir. Estoy mucho más a gusto ahí. Pero bueno, decirles que un placer estar con todos ustedes, y es de Veracruz. Y la verdad que tengo unas ganas de ir a Veracruz que te mueres. Pero bueno, aquí estoy. Pero también muy feliz de la gente que tengo y muy feliz de haber estado con ustedes este ratito. Y nada más, un abrazo a todos.